Hola, estudiantes de grado tercero en matemáticas. En la página 7 y 8 vamos a hablar acerca de las divisiones exactas y las divisiones inexactas con divisores de 2 dígitos. Lo primero que debemos aclarar es la diferencia entre una división exacta y una división inexacta. La diferencia está en el residuo. Las divisiones exactas tienen como residuo 0, es decir, que es una división en la cual sobra nada. Recordemos que el residuo es lo que sobra después de haber realizado todo el proceso de repartición en partes iguales, porque eso es una división, repartir en partes iguales. Entonces, las divisiones exactas son aquellas que tienen como residuo 0. Observemos esta imagen que ejemplifica lo que decimos. Aquí también tenemos dos divisiones cuyo residuo es 0. Por eso son divisiones exactas. Aquí tenemos otras dos imágenes y los residuos son 0. Por eso son divisiones exactas. Pero las divisiones inexactas tienen un residuo con números diferentes a 0. Puede sobrar 1, puede sobrar 2, 3, 4, 5, 30, 82, 44, 19, 76, etc. Cuando el residuo no es 0, es una división inexacta, porque en esta división sí sobra. Se hace todo el proceso de repartición en partes iguales, en cantidades iguales, y sobra 19, sobra 8, sobra 4. Vamos a ver algunos ejemplos. Estos son algunos ejemplos de división inexacta, porque tiene 5 de residuo, la otra tiene 4. Aquí también tenemos otra con 4, otra con 1 y con 2 de residuo. Es decir, que exacta es cuando su residuo es 0 e inexacta cuando su residuo no es 0. ¿Cómo se dividen números con divisores de 2 cifras? Estudiantes de grado tercero, en esto sí debemos estar muy atentos a la explicación. Esta parte que tenemos aquí es el divisor, pero a veces encontramos divisiones que tienen 2 números en el divisor, igual en esta parte. Observemos que esta división en el divisor tiene 2 cifras. Vamos a ver cómo se realiza la división de situaciones o de operaciones como estas. La división es una operación que reúne suma, reúne multiplicación, reúne resta, reúne varias operaciones matemáticas. Por eso debemos estar muy atentos a los pasos que voy a explicar. Lo primero que debemos hacer, estudiantes, y eso lo estábamos trabajando cuando estuvimos hablando de la mitad y de la tercera parte, cómo podíamos dividir para hallar la mitad y la tercera parte de un número. Lo primero que debemos tener en cuenta es la cantidad de cifras que hay en el divisor para saber cuántas cifras separo en el dividendo. Como tengo 2 cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. Y voy a concentrarme solamente en este 87 y en este 72. Por ahora no voy a observar el 9 ni el 6 porque son unas cifras que no vamos a necesitar por ahora para hacer este proceso de división. Más adelante vamos a ir bajando las cifras y ahí sí vamos a dividirlas. Por ahora nos concentramos en este 72 y en el 87. Como tengo cifras en el divisor, separé 2 en el dividendo. Ahora, ¿qué hago? Vamos a prestar muchísima atención. Este último número tiene que relacionarse con el último número que está acá. El último número del divisor se relaciona con el último número del dividendo y el primer número que está en el divisor se relaciona con el primer número del dividendo. Debemos tener clara esta relación, que el último va con el último y el primero va con el primero. ¿Para qué? Para lo siguiente. Debo buscar un número que multiplicado por 7 o en la tabla del 7 me dé como resultado 8. Recordemos que estamos solamente en esta parte del 87 que fueron las 2 cifras que separé. Un número que en la tabla del 7 me dé 8 o cerca, que al multiplicarlo
7 por 1, porque 7 por 1 da 7 y da, o es un resultado cercano al 8. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a tomar este 1 y lo vamos a multiplicar por el 2 y después lo vamos a multiplicar por el 7. Siempre vamos a empezar con el número de la derecha. Vamos a multiplicar 1 por 2, da 2. Para llegar a 7, porque por eso les dije que recordáramos que vamos a relacionar el último número con el último y el primero con el primero. 1 por 2, 2. Para llegar a 7, ¿cuánto me falta? Me falta 5. No he terminado de multiplicar porque ahora continúa este 1 con el 7. Ya multipliqué 1 por 2, ahora 1 por 7. 1 por 7, 7. ¿Cuánto le falta a 7 para llegar a 8? 1. Estudiantes, siempre ubiquemos los números que faltan debajo de la cifra que estamos haciendo, con la cual estamos dividiendo y haciendo el proceso para que queden bien ubicadas. Bueno, ya dividí ese 87 entre 72, pero la división no termina porque aquí tengo otros números. ¿Qué hago? Bajo la siguiente cifra. Ya pasé el 87, bajo la siguiente cifra. La siguiente cifra es el 9. Bajo el 9 y lo dejo al lado del 15. Ahora tengo una nueva cifra que es 159 y por ahora no nos vamos a concentrar en ese 6. Ese 6 por ahora no nos interesa. Y vamos a tomar, recuerden, la última cifra con la última cifra y el primer número con los primeros números en este caso. Bueno, porque yo no puedo repartir 1 entre 7. En este caso tomé 2 cifras. Vamos a buscar un número que multiplicado por 7, en la tabla del 7 me dé 15 o cerca a 15. En este momento no me concentro ni en el 9 ni en el 2, solamente en el 7. Busco un número que multiplicado por 7 me dé 15 o cerca a 15. Me da 7 por 2 porque 7 por 2 es 14. Y escribo ese 2 aquí en el cociente. ¿Qué sigue? Lo escribo, pero empiezo a multiplicar ese número por el último que está en el divisor, que es 2. 2 por 2, 4. ¿Cuánto le falta a 4 para llegar a 9? Le faltan 5. Ya multipliqué 2 por 2, ahora 2 por 7. 2 por 7 da como resultado 14. ¿Cuánto le falta a 14 para llegar a 15? Tengo 14, para llegar a 15 le falta 1. Siempre debemos darnos cuenta que el residuo sea menor que lo que está en el divisor. 15 es menor que 72, entonces estoy haciendo bien mi división. ¿Y qué pasa con este 6 que está acá? Lo bajo. Mucha atención donde lo voy a bajar. No lo voy a bajar acá porque yo ya dividí esa hilera. Bajo el 6 donde voy. Observen dónde voy. Ahí al lado del 15 voy a colocar el 6. Bajo la siguiente cifra que es 6. Y la división no ha terminado porque todavía tengo 156 para dividir entre 72. ¿Qué hago? Recordemos la última cifra con la última cifra, la primera cifra, en este caso con estas primeras. Y busco un número que multiplicado por 7 o en la tabla del 7, que multiplicado por este número me dé 15 o cerca a 15. El 2. Porque 7 por 2 da 14, entonces sí nos queda cerca. ¿Qué sigue? Este número que coloqué en el cociente se multiplica por el último que está en el divisor, que es 2 por 2, 4. ¿Cuánto me falta para llegar a 6? 2. Y ahora este mismo número lo multiplico por el 7. 7 por 2, 14. Para llegar a 15 me falta 1. Y ya terminé mi división. Y siempre debemos recordar que el residuo debe dar menor al número que está en el divisor. Y ya quedó finalizada esta operación. En este caso, mi pregunta sería, ¿la división es exacta o inexacta? Es inexacta porque termina en un número distinto a 0. Es una división que me da como resultado 122, pero sobran 12.
En nuestro módulo tenemos varias reglas que debemos tener en cuenta al momento de dividir y vamos a ir viéndolas una por una. La cantidad de cifras que separas en el dividendo debe ser igual o mayor al divisor. En caso de ser menor, debes separar otra cifra. Vamos a ver con un ejemplo lo que nos quiere decir. Lo que les he mencionado, que si tengo 2 cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. Si tengo 3 cifras en el divisor, separo 3 en el dividendo. Pero ¿qué sucede? Tomé en el dividendo 2 cifras y formé el 13. 13 es menor que 20. No puedo repartir 13 dulces para 20 estudiantes. Como ese número es menor, que es lo que me está diciendo la regla, debo separar otra cifra. Si yo tomé 2 cifras y no puedo hacer la división, tomo 3 cifras. ¿Y qué hago? Recordemos que solamente me concentro en estas y que vamos a concentrarnos esta última cifra con esta última cifra para hacer el proceso de multiplicación, y las 2 primeras cifras que están aquí con este 2, que es la primera cifra que está en el divisor. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé 13 o cerca a 13. El resultado sería 6 y la escribo en el cociente. Pero ahora debo multiplicar ese 6 con el último número que está acá en el divisor. 6 por 0, 0. Todo número multiplicado por 0 da 0. 6 por 0, 0. ¿Cuánto me falta o cuánto le falta a 0 para llegar a 5? Pues 5. Y ahora ya multipliqué 6 por 0. Ahora multiplico el 6 por 2. 6 por 2, 12. ¿Cuánto le falta a 12 para llegar a 13? 1. Y la división no termina porque acá tengo otra cifra que debo tener en cuenta para bajarla. Bajo la siguiente cifra, que es 0. Y ya formé una nueva cifra. Voy a dividir 150 entre 20. Recordemos que la última cifra se relaciona con esta última cifra y este 2 se relaciona con estas 2 primeras cifras. Vamos a buscar un número que multiplicado por 2 me dé como resultado 15 o cerca a 15. 2 por 7. Y ahora vamos a multiplicar este 7 por la última cifra y después vamos a multiplicar este 7 por la primera cifra que está acá. 7 por 0, 0. Para llegar a 0, ¿cuánto me falta? Pues 0. No me falta nada. Ahora vamos a multiplicar este 7 por 2. 7 por 2, 14. Para llegar a 15, ¿cuánto falta? 1. Y ya, se acabó la división. El residuo es menor que lo que está en el divisor. Y mi pregunta sería, ¿esta es una división exacta o inexacta? Es una división inexacta porque su residuo no es 0. Cualquier número que en el residuo, que se encuentre en el residuo distinto a 0, nos indica que es una división inexacta. Vamos a hacer estas otras operaciones. Tengo 2 cifras en el divisor y separo 2 en el dividendo. Pero hay una regla que me dice que si yo separo 2 cifras y el número es menor, no lo puedo dividir. No puedo dividir 18 gaseosas para 40 personas. Entonces lo que me indica es que debo tomar 3 cifras. Ahora voy a dividir 189 entre 40. Este 5 que está a un lado todavía no lo voy a tener en cuenta para hacer la división. Me concentro en las 3 primeras cifras. Y busco un número que multiplicado por 4 en la tabla del 4 me dé 18. En la tabla del 4 que me dé cerca a 18 da 4 por 4. Después tomo ese número y lo multiplico por la última cifra que está en el divisor. 4 por 0, 0. ¿Cuánto me falta para llegar a 9? 9. Ahora, 4 por 4, 16.
¿Cuánto me falta para llegar a 18? Si estoy en 16. Faltan 2. ¿Qué hago con este número que está aquí? Bajo. Lo dejo a un lado. Recuerden que bajo la siguiente cifra. Y ahora convertí este número en 295. No he terminado de dividir porque 295 es más grande que 40 y en el residuo el número debe ser menor. Entonces sigo dividiendo. Busco un número que multiplicado por 4 me dé 29 o cerca a 29 que sea menor. 4 por 7. Después voy a multiplicar este 7 por el último número del divisor y después este 7 por el primer número del divisor. Entonces 7 por 0, 0. ¿Cuánto me falta para llegar a 5? 5. Y ahora multiplico 7 por 4, 28. ¿Cuánto me falta para llegar a 29? 1. Y ahora sí terminé esta división porque 15 es menor que 40. ¿Es una división exacta o inexacta? Es inexacta porque no termina en 0. Vamos a prestar atención a esta regla. En el cociente el número mayor que se puede colocar es el 9. Es decir, a este lado, que este es el cociente, no puedo colocar 10, no puedo colocar 11, no puedo colocar 12. Puedo ir colocando número por número, uno por uno. Y el máximo número que puedo colocar cuando pregunto un número que multiplicado por 4, un número que multiplicado por 5 me dé cierto número o cercano, no puedo colocar 10. Debo tener en cuenta que el máximo número, el número más grande que puedo escribir es el 9. Y vamos a ver unos ejemplos. Tengo 2 cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo. 50 es menor que 51. No puedo repartir 50 galletas para 51 personas. Por eso, si yo separo 2 cifras y es menor, lo que debo hacer es separar 3 cifras. Y busco ahora relacionar. Recordamos que están estas 3 cifras y recuerden que debo relacionar el último número del divisor con el último número del dividendo y el primer número del divisor con este, que en este caso son 2 números del dividendo, que es el número 50. Y busco un número que multiplicado por 5 me dé 50 o cerca de 50. Es aquí donde se aplica la regla que les estaba mencionando. Ustedes van a decir, pues 5 por 10 da 50. Pero la regla me está diciendo que el máximo número que puedo escribir aquí es el 9. Yo no puedo decir 5 por 10. No puedo escribir de a 2 cifras. Debo escribir número por número. Entonces, como está prohibido que yo escriba 10 y el número mayor que está permitido es el 9, pensando en la tabla del 5, número que me dé 50 o menor de 50, sería en este caso el 9. Porque 9 por 5 es 45. 5 por 10 da 50, exacto, es más cercano, pero la regla me dice que no puedo escribir de a 2 números y que el número mayor que puedo escribir es el 9. Entonces, escribiendo uno por uno, el número más grande que puedo escribir acá es 9. Ya lo anoté. Voy a multiplicar ahora 9 por 1, 9. Para llegar a 9, ¿cuánto me falta? 0. Y ahora multiplico este 9 por 5. 9 por 5 da 45. Para llegar a 50 me falta 5. Recordemos que aquí 50 es menor que 51, pero la división no termina porque tenemos un 9 arriba y lo debemos bajar. Entonces bajamos la siguiente cifra, que es 9. Y tomamos estos 2 primeros números y vamos a buscar un número que multiplicado por 5 me dé 50 o cerca. Pues 5 por 10 da 50, pero la regla dice que el mayor número que puedo escribir es el 9, entonces ese es el que voy a anotar. Ya escribí 9 y voy a multiplicar 9 por 1, 9. Para llegar a 9, 0. Ahora 9 por 5, 45. Para llegar a 50, 5. Y se acaba la división. No tengo más números que bajar,
no tengo más cifras que dividir, entonces el residuo aquí es 50 y 50 es menor que 51, entonces está bien realizada. Mi pregunta es, ¿esta es una división exacta o inexacta? Es una división inexacta porque sobra 50. Para ser exacta, debería tener de residuo 0, pero en este caso sobran 50. Y tenemos este otro ejemplo. Recordemos, tengo cifras en el divisor, separo 2 en el dividendo, pero 30 es menor que 31. No puedo hacer esa división con esas dos cifras. ¿Qué hago? Tomo 3 cifras. Y recordemos que vamos a relacionar el último número con el último número del divisor con el último número del dividendo y el primer número del divisor, en este caso con los dos primeros números del dividendo. Voy a buscar el número que multiplicado por 3 me dé 30. 3 por 10, ¿cierto? Pero hay una regla que me dice que yo no puedo escribir el 10 aquí, que el mayor número que puedo escribir, el número más grande, es 9. Entonces coloco el 9 y multiplico 9 por la última cifra que está acá arriba. 9 por 1, 9. Para llegar a 9, 0. Ahora voy a multiplicar 9 por 3, me da 27. Para llegar a 30, ¿cuánto le falta? 3. Y mucha atención con esta parte donde colocamos el residuo. Vean que yo no coloqué el 3 debajo del otro 3. No. Lo voy colocando en la última cifra del 30 o en la última cifra del 29 o en la última cifra del 48. Ahí lo voy colocando porque debo ir armando unas escaleritas. ¿Qué hago con este 9? Bajo la siguiente cifra. En este caso, el 9 que tenemos ahí. La bajo. Y voy a buscar un número que multiplicado por 3 me dé 30. Ya sabemos que 10, pero que 10 no está permitido. Entonces colocamos el 9. Y multiplicamos 9 por 1, 9. Para llegar a 9, 0. Después multiplicamos 9 por 3, 27. Para llegar a 30, 3. Y se acaba la división. El residuo de esta división es 30. ¿Será una división exacta o inexacta? Es inexacta porque no termina en 0. O no tiene como sobrante o como residuo 0. Cualquier número que me dé aquí distinto a 0 me indica que es una división inexacta. Muchas gracias, estudiantes de grado tercero.